Cara a cara con Rosalía. Buenos días, queridos amigos televidentes, y bienvenidos a este programa. Un programa que es especial por una doble motivación. Primero, porque estamos haciendo una serie de grandes maestros ecuatorianos del arte, y por el otro lado, y quiero resaltar este aspecto, porque a quien entrevistamos es una personalidad que ha tenido gestos de una extraordinaria generosidad para mi persona. En el año 97, pues, llegó con un cuadro maravilloso que había sido inspirado en mi libro Jerónimo. Así es que él hizo un concierto para Jerónimo. Así es que yo quiero testimoniar ese agradecimiento de manera pública. Se trata del maestro Lucho Portilla, cuencano de nacimiento, que vive en Guayaquil hace mucho tiempo y que ha demostrado hasta dónde se puede llegar con el arte, los vuelos que puede tener el arte en nuestro medio. Bienvenido, Lucho, a este programa. Rosalía, es un honor inmenso realmente estar en esta plataforma de arte, de cultura, de ciencia y de pensamiento en general. Pues es un gran honor y muchísimas gracias por esa invitación. Gracias a ti por haber venido desde Guayaquil. Lucho, queremos empezar esto como una especie de semblanza, que nos digas cómo fue tu niñez, cómo empezó esa dedicación y esas ganas de coger pinceles, no sé, lápices, crayones. ¿Qué es lo que hacías en esos años en Cuenca, por los años 40? Sí, bueno, yo soy del año 37, a los 42, sí. 43 ingresé a la primera instrucción. Y cuando estaba en primaria, pues digamos la materia que más me gustaba, en la que más sobresalía era en el dibujo. Y también habían colores, habían cerámicas, digamos de ceras, pinturas de cera, ligeramente acuarelas, aguadas. Y bueno, lograba mis mejores notas en esa asignatura. No así, digamos, en las otras que en definitiva no eran. Pero en tu casa había un ambiente para eso. ¿Qué decían tus papás, la familia? Mi padre, que fue una persona que, digamos, no estudió estas disciplinas bajo ningún punto, sino que tenía, digamos, una condición natural para apreciar el arte. Nos contaba de que cuando eran los años 15, 20 en Guayaquil, llegaba a los conciertos, digamos, del Parisiana, del Olmedo, donde venía, digamos, el arte escénico de la Argentina, ballet, teatro, ópera, opereta, zarzuela, etcétera. Nos contaba grandes episodios que él había visto y nos narraba. Eso me iba, digamos, en una especie de gen. Además, él nos relataba los primeros capítulos, digamos, del Quijote. Mi padre no tuvo una instrucción más allá de la primaria, pero, digamos, era una especie de autodidacta, ¿no? Era un autodidacta. Sí. Él aprendió, nos decía siempre, sé leer, escribir y las 4 operaciones, y ahí no he pasado. Pero se ha cultivado él, digamos, dentro de todas estas cosas con un sentimiento completamente natural. Y cuando vio que este hijo traía unos dibujos diferentes, que estaba entusiasmado por coger los lápices, los crayones, los pinceles. Sí, ¿qué decía él? Sí. ¿No se empezó a preocupar y dijo, este hijo va a ser bohemio? ¿Qué pasó? Es lo que se decía en ese tiempo. Claro, por eso te digo. Un pintor, digamos, no tenía pues una carta abierta para, digamos, decir va a tener un gran futuro. No, de ninguna manera. Más bien pero el asunto es vocacional. Entonces no puedes eludir bajo ningún punto de vista. Así que tú naciste para esto, no puedes desviarte de ninguna manera. ¿Pero hubo apoyo de parte de tu familia? Totalmente, de mi padre principalmente. Era amigo de pintores, en ese tiempo había muy pocos, pero estaba un pintor muy conocido que no sé si tú viste alguna vez a tus mayores, Luis Toro Moreno. Claro, el famoso que pintó Toro Moreno, todos los retratos de la Universidad de Cuenca, los rectores. Era un pintor ya casi impresionista. Era impresionista, te quiero decir en el sentido de que, digamos, ya no era... Sin haber conocido mayormente lo que pasaba afuera, él tenía No teníamos comunicación, pero él estaba en Argentina, entonces en Argentina se conoció con pintores, tenían ellos mayor comunicación. Y digamos, pues comenzó el arte moderno y él era casi un pintor impresionista. No era el caso de los pintores de la República, pero los anteriores, los de la colonia, que eran pues telas completamente lisas, lamidas y que no había ningún rastro, digamos, plástico, no había textura. Pero él vino y hizo una pincelada gruesa, vigorosa, elegante. Y digamos, yo me acuerdo tanto cuando estudiaba en la Universidad de Cuenca, me encantaba ir a mirar los cuadros de Luis Toro Moreno, que era muy amigo de mi padre, conversaban mucho estas cosas. Y veía el retrato de Carlos Cueva, de Díaz, de Díaz, del rector, no me acuerdo. Díaz Cueva, sí. A ver, el que fue ministro de Alfaro. Ya. Bueno, no me acuerdo mayormente, pero uno que me impresionó realmente era el de Remigio Crespo Toral. Cuando él lo pintó en Hacienda de Juan Carcucho, nos contaban eso ya posteriormente los maestros que fueron míos,
Entonces tuvo un problema, porque es como una especie de anécdota. Él hizo la figura humana, hizo un retrato del poeta, de Remigio Crespo. Y tenía acá en la parte, digamos, de la composición un vacío que no podía llenarlo. Entonces siguió inmediatamente, y no sé si te acuerdas de ese retrato, pues le puso las oraciones de Millet, que es un cuadro muy conocido. Como para rellenar ese espacio. Para rellenar el espacio, y logró, digamos, una composición un balance, sí, maravillosa, y es un retrato, pero increíblemente logrado. Bueno, entonces, seguidor de Toro Moreno en esa época. Luego vienen, me imagino, esos años de decisión, de decir, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Tú tuviste muy claro desde el comienzo que lo único que querías hacer es pintor? Totalmente claro. En ningún momento pensé en otra cosa. ¿No pensaste hacerte médico, ni abogado, ni filósofo? Manera. No. Estaba prácticamente la ruta trazada, entonces no nos podíamos desviar bajo ningún punto. Cuando estaba en el colegio seguía en Bellas Artes, ¿no? Seguía mi materia, digamos, en colegio, en escuela y toda esa cosa, y ya me lo dijeron, tienes que ir a Bellas Artes. Cuando llegué a Bellas Artes, era la única universidad que tenía facultad de arte, porque aquí en Quito, en Guayaquil no había. Habían escuelas de arte, sí, pero no era una asignatura propiamente, digamos, que estaba anexa a la universidad. Yeah. Entonces, inclusive, digamos, pertenecía a la FEU y todas esas cosas. En ese edificio, en esa época, frente al río, ¿no? No, eso estaba pegado a la universidad, a donde es diagonal al Parque Calderón. Sí, era una casa muy antigua, muy vieja, solariega. Que después pasó la Escuela de Bellas Artes a donde está actualmente la Universidad de Cuenca. Exactamente, pero muy posteriormente. Sí. ¿Quiénes fueron tus profesores en esa época? Mis profesores fueron Luis Pablo Alvarado, era el rector, era Luis Moscoso Vega, más un teórico que un más pintor. Escritor y poeta que pintor. Por eso te digo, más un teórico. Sí. Sí. Estaba Manuel Moreno Serrano, que a lo mejor es pariente tuyo, posiblemente. No creo, pero he visto paisajes de Estaba Serrano. Mina Moreno, Guillermina Moreno. Era una cosa medio que la gente se quedaba mirándola, porque era una figura extravagante, era muy elegante, y la gente era medio, que te digo, conventual, no estaba como para mirar esas cosas. Luego después llegó Osmara de León, que debes acordarte. La famosa, claro. Y se casó con un pintor que fue, nosotros le decíamos el Trozo León. Sí, pero esa mujer impactaba en Cuenca, porque digamos, trajo pues una imagen inclusive completamente diferente a las que normalmente se ven. La famosa bailarina de los pies desnudos. La famosa bailarina de los pies cubana. Sí, de origen, nacida en Cuba, pero nacionalizada española, alguna cosa así. Entonces, Osmara de León y claro, Ricardo León, su marido, que aparece como uno de los pintores que hacían bastante parecido a alguna pintura brasileña, en fin, sí, ¿no? medio Portinari. Sí. Decían que él había sido discípulo de Portinari, pero bueno, podía haber sido. Vas formándote en ese ambiente. Me voy formándome hasta el año 58 cuando egreso de la Escuela de Bellas Artes. ¿Y cuándo tomas la decisión de ir a Guayaquil? Porque ahora la gente te toma más como guayaquileño por todos los años que ha vivido en esta ciudad. Bueno, soy de la Escuela de Guayaquil, digamos, todo mi entorno artístico es Guayaquil. Está en Guayaquil, porque estamos hablando de esa primera época, de esa primera niñez y juventud en Cuenca. ¿Tú crees que hay también una cierta relación? Porque dicen que en Cuenca muchos son poetas, muchos son pintores. Hay una relación con el entorno. ¿Tú sientes que en esa época el entorno jugaba, la presencia de los ríos, de las montañas, de los árboles, de todo lo que significa la ciudad? Yo creo que sí, definitivamente, digamos, el ambiente que tú en el que vives, digamos, sí te motiva en muchas casas, más aún en el caso, digamos, de los pintores. Nos llevaban los profesores al campo, un paisaje maravilloso, abierto, el de Cuenca, definitivamente es increíble. Entonces veníamos con apuntes y veníamos con bocetos y luego entrábamos al color y ahí estaban los profesores prácticamente, digamos, dándonos todas las indicaciones. Lo que tú aprendes en la academia es únicamente el oficio. Una vez que aprendes el oficio, cuando ya llega tu formación definitiva, tú tienes que ver cómo y por dónde te diriges para que, digamos, seas en algún momento una especie de sello, para que se te reconozca, digamos, tus trazos, tu dibujística, tus colores. Vamos a hablar de ese sello después, pero yo quiero ir avanzando en este segmento y me encanta ver que en este libro, que está tanto en español como en inglés, que se llama Portilla y que recoge parte de la obra. Este libro fue editado hace ya bastantes años, ¿no? Estamos hablando del año 94. Hay una referencia a Luis Portilla y la pureza de su idioma, el color que lo escribe Rafael Portilla Rodas. Es decir, hay una vinculación maravillosa y eso de que un hermano escriba un prólogo dice mucho. Dice en alguna parte de esta exposición Rafael Portilla Rodas, dice,
mm, creo, sin temor a equivocarme, que todo el acervo de su producción artística está puramente inmerso en el color. Esto se convierte para él en un estado de patología superior, en una singularísima manera de vivir, de pensar, de expresar y llegar y hacernos llegar a un estado de sublimidad, a un inconsciente y maravilloso volver al misterioso redil de Altamira. Veo que te emociona el que yo lea algo que ha escrito tu hermano, pero hay una referencia que a mí me entusiasmó muchísimo y es el tema de Altamira. Es decir, hablamos de esas cuevas primigenias en donde el hombre primitivo trazó esos bisontes, esos venados, lo que estaba en su mano y utilizaba esos colores que estaban también disponibles para él. He tenido la suerte de estar en Altamira y de ver esas cuevas. ¿Por qué crees que tu hermano se refiere a Altamira cuando habla de tu primera obra probablemente pictórica? Mírate, mi hermano es prácticamente un teórico, está a mi lado 50 años, somos gemelos como para comenzar esa cosa, estamos unidos desde el embrión materno. Umbilicalmente, por eso él hace referencia a esto, ¿sí? Entonces, digamos, juntos hemos estudiado, hemos leído mucho sobre arte y a él le ha interesado tanto porque, digamos, pues te digo, es un teórico del arte, es un estudioso y conoce mucho de historia. Él no pinta. Ahorita está pintando. Empezando. Ahorita está comenzando a manchar unas telas y toda esa cosa. Hemos armado un taller bonito al aire libre en su casa. Qué lindo. Pero en esta época, cuando él escribe estas líneas, él estaba simplemente analizando desde el punto de vista emotivo, que es tu hermano, pero también desde el conocedor del arte. Desde luego. ¿Por qué hace referencia a Altamira? Porque él ha visto que, digamos, en mi última obra está dedicada al arte precolombino, al arte prehispánico. Entonces, las cuevas de Altamira, pues definitivamente es del Paleolítico superior, me parece. Y, digamos, todos los historiadores últimamente de los que han estudiado y han hecho, digamos, grandes estudios sobre estas ruinas, sobre estas catedrales del arte, lo han comparado como... Hay uno que me gusta mucho cuando dice, es la Capilla Sixtina del Paleolítico. Es indudable, es extraordinario y uno se queda pasmada y cómo vinieron oleadas sucesivas, porque no fueron solamente unos pintores, sino que seguramente como eran cuevas en las que se refugiaban los primeros cazadores y recolectores de esa época, entonces venían unos y veían y seguramente volvían a borronear y hay dibujos sobre dibujos en Altamira. Entonces estamos hablando con este artista ecuatoriano, con Lucho Portilla, quien lleva en su sangre este afán, estas ganas de plasmar lo que contempla, pero también nos trae y nos retrotrae en su mirada hacia esas pinturas primitivas, hacia el paleolítico, el neolítico, hacia la recuperación de lo que significa la pintura rupestre, ¿no? Y hacemos ahora una pausa, regresamos para continuar hablando con Lucho Portilla y su obra.